Hola a todos los seguidores de Brother Runner. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un excelente antiinflamatorio natural como es la cúrcuma. En el día a día es frecuente vernos expuestos a sufrir alguna inflamación, sobre todo si hacemos alguna actividad física como puede ser correr. La mayoría de las veces es suficiente con unos días de reposo y la ayuda de remedios caseros para que desaparezca la inflamación. Y es en estos casos cuando la cúrcuma longa puede sernos de gran ayuda. La cúrcuma longa es una planta de la misma familia que el jengibre, originaria del suroeste de la India. Es famosa por su rizoma de color anaranjado, del que se extrae la apreciada especia conocida también como cúrcuma. La cúrcuma es famosa por el color amarillo intenso que aporta a los platos, pero sobre todo es muy valiosa por sus numerosas propiedades y beneficios para la salud. A continuación vamos a ver sus numerosas propiedades y cómo consumirla. Las propiedades beneficiosas de la cúrcuma se deben en gran parte a la presencia de curcuminoides, que son polifenoles liposolubles. Entre ellos destaca la curcumina, que posee muchas propiedades fisiológicas. Existen numerosos estudios científicos que respaldan las propiedades y efectos medicinales de la cúrcuma, que ya eran conocidos desde la antigüedad y se empleaban en la medicina tradicional china e hindú. Propiedades y beneficios de la cúrcuma. Protector hepático. La curcumina aumenta el contenido de glutatión, un tripéptido importantísimo en el cuerpo humano, conocido como el antioxidante maestro. El glutatión contribuye a las funciones del hígado y favorece la producción de bilis, ayudando al tratamiento de la ictericia. Desactiva compuestos perjudiciales con efectos dañinos tales como drogas y toxinas. Antioxidante. El aumento de glutatión tiene un efecto antioxidante, influyendo sobre las enzimas relacionadas con los procesos redox que neutralizan los radicales libres. También alarga la vida de las vitaminas C y E, que son antioxidantes exógenos. Antiinflamatorio. La curcumina tiene un potente efecto antiinflamatorio. Reduce el dolor, la inflamación y la rigidez de las articulaciones. Alivia problemas inflamatorios relacionados con esclerosis múltiple, artritis reumatoide y psoriasis, y combate la inflamación intestinal. Protector gastrointestinal. La curcumina desempeña una función primordial en la protección gastrointestinal. Es muy efectiva contra la acidez estomacal y la gastritis. Aumenta la producción de mucosa y protege las paredes del estómago. También estimula el flujo biliar hacia el intestino, mejorando la digestión de las grasas. Anticancerígeno, antimicrobiano y antifúngico. La curcumina inhibe el crecimiento de bacterias patógenas, virus y hongos como las cándidas. La curcumina tiene propiedades anticancerígenas demostradas. El glutatión favorece la producción de células NK, también conocidas como células asesinas, que ayudan al sistema inmunológico a destruir células cancerígenas o infectadas por virus. La curcumina inhibe la proteína ciclooxigenasa 2 relacionada con ciertos tipos de cáncer. También es un protector del ADN e inhibidor del cáncer de piel, melanoma y cáncer de mama. Otras propiedades beneficiosas. La curcumina posee también otras muchas propiedades interesantes. Reduce el estrés, la irritabilidad y la ansiedad. Es un antidepresivo natural que aumenta la producción de serotonina. Previene el Parkinson y el Alzheimer. Actúa contra la gripe y la bronquitis. Previene enfermedades cardiovasculares, como los infartos, y mejora la circulación sanguínea. Regula los ciclos menstruales y alivia sus síntomas, regulando la producción de estrógenos. Valores nutricionales de la cúrcuma. Entre los nutrientes principales de la cúrcuma destaca su alto aporte de carbohidratos, un 67%. De las vitaminas que contiene, las más relevantes son la vitamina E, la niacina y la vitamina C. De entre los minerales que aporta la cúrcuma, cabe destacar por su contenido el potasio, el fósforo y el magnesio. ¿Cómo obtener cúrcuma en polvo a partir de los rizomas de cúrcuma? Primero ponemos los rizomas en agua y los lavamos bien para dejar la corteza limpia. A continuación los secamos con la ayuda de un paño o papel absorbente. Una vez secos podemos proceder de dos maneras. Podemos pelar los rizomas si no queremos consumir la corteza o de lo contrario podemos dejarlos sin pelar, como haremos en este vídeo. El siguiente paso es cortar los rizomas en láminas finas. De esta forma conseguimos acelerar el proceso de secado posterior. Cuando tengamos todos los rizomas troceados podemos secarlos de varias formas. Podemos esparcir las láminas de cúrcuma sobre una bandeja.
Después la dejaremos al sol durante 1 o 2 días hasta que se hayan secado completamente. Otra opción es meterlas en un horno de cocina para acelerar el secado. Para ello debemos ponerlo a baja temperatura, en torno a 40 grados centígrados, y controlar el tiempo hasta que la cúrcuma esté seca. La tercera opción es utilizar una sartén y calentar a baja temperatura para que la cúrcuma se seque con suavidad. Una vez seca, la cúrcuma habrá reducido su volumen y presentará un aspecto como este. El paso siguiente es poner la cúrcuma deshidratada en un molinillo o un robot de cocina. De esta forma conseguiremos un polvo fino, mucho más aromático y de un color amarillo más intenso que el de la cúrcuma en polvo comprada directamente en el herbolario, como se puede apreciar en la imagen. ¿Cómo consumir la cúrcuma? La cúrcuma en sí misma es poco biodisponible, por ello conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones para potenciar su absorción por el organismo. La cúrcuma debe consumirse añadida a las comidas. Podemos aumentar la absorción de la cúrcuma hasta un 2000% combinándola con pimienta negra y jengibre. La cúrcuma es poco hidrosoluble, pero sí se disuelve bien con las grasas, por lo que es recomendable añadir cierta dosis de aceite de oliva o coco al consumirla. Esto facilita su transporte desde el intestino hacia el plasma sanguíneo. Por este motivo no es conveniente mezclarla con lecitina de soja. El calor aumenta la solubilidad de la curcumina hasta 12 veces, pero no debemos someterla a temperaturas por encima de 100 grados centígrados. Lo mejor es añadirla a los alimentos después de haberlos cocinado o inmediatamente antes de comerlos. También es interesante conjugarla con alimentos ricos en quercitina, tales como las cebollas, ajos, chile, espinacas, avena, manzanas, etc. La quercitina inhibe una enzima que desactiva la curcumina. Dosificación y precauciones. Numerosos estudios nos indican que la cantidad diaria que podemos consumir de curcumina está entre 400 y 800 miligramos al día. Como referencia, 500 miligramos de curcumina equivalen a unos 15 gramos de cúrcuma seca o a unas 2 cucharadas. El consumo moderado de cúrcuma es beneficioso para la salud, pero debes saber que un consumo excesivo puede provocar diarreas, úlceras y hasta sangrado intestinal. También puede generar irritabilidad y problemas de alergias en la piel. No es recomendable consumir cúrcuma durante el embarazo o la lactancia, o en caso de estar en tratamiento de hiperglucemia o tomando medicamentos anticoagulantes. Si padeces de cálculos biliares, el consumo de cúrcuma puede tener efectos negativos. La información de este vídeo es proporcionada con fines meramente informativos y no pretende sustituir las recomendaciones de un profesional de la salud ni a una consulta médica. Espero que te haya resultado interesante este vídeo y que te animes a utilizar la cúrcuma en tu alimentación para poder beneficiarte de todas sus propiedades. No te olvides de compartirlo y darle a me gusta. Un saludo y hasta la próxima.